Yo me he encontrado varias veces en una situación, yo digo a esas situaciones extremas, donde usted no ve luz por ningún lugar. Y cuando nos encontramos en una situación de ese tipo, quisiéramos que el milagro sucediera ya. Ahora, muchas veces no sucede el milagro. ¿Será que Dios no nos ama y por eso no ocurrió el milagro? ¿Será porque no es lo mejor para nosotros? Pero yo prefiero dejar los milagros en las manos de Dios. Aun cuando tenga una necesidad extrema, no hay nada mejor que esperar en Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que a nuestro alrededor, incluso en nosotros mismos, constantemente están sucediendo milagros. En antaño no era diferente el asunto. Las personas creían si veían milagros. Pero como no habían milagros, no creían. Porque hoy por hoy el desafío de creer y no creación. Sí, de alguna manera nos quieren mostrar eso. Y cada vez que me encuentro en una situación de ese tipo, le digo a las personas lo que siempre se les debe decir. Muéstrame una nueva especie. No me muestres una variedad de la especie. Porque finalmente, si usted lo que me está mostrando es un gato que ahora es otra clase de gato, no deja de ser cosa. Gato. Pero si del gato salió un perro, entonces ahí estamos en la evidencia. Y hasta hoy nadie me lo ha podido mostrar, porque el mismo Darwin hablaba de los pinzones, pero todo el tiempo siguieron siendo ¿qué cosa? Pinzones. Y los científicos tratan de argumentar por aquí, por allá, que si esto, que si aquello. Son variedad en cuanto a la misma especie. Entonces, ¿cómo hacerme creer que es una o que es la otra? Ahora, ¿cómo yo creer realmente en mi vida que los milagros están aconteciendo en mi vida y en lo que acontece alrededor de mi vida? Yo no necesito un milagro. Yo tengo que estar convencido que mi vida es un milagro. ¿Oramos? Amante Padre, Señor, gracias por la oportunidad que nuevamente tenemos de estar aquí contigo. Gracias porque sabemos que en medio de nuestras necesidades, de nuestros problemas, cada día tú haces milagros alrededor nuestro. Pero ayúdanos a creer que no necesitamos milagros para confiar en ti. Que tu palabra es suficiente para acercarnos a ti, para depositar en ti todas nuestras esperanzas, todos nuestros anhelos y finalmente creer que el Dios del cielo sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les pido a mis amigos que han traído su Biblia que podamos buscar el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13, verso 3. Jueces, capítulo 13, verso 3.
Y aquí nos encontramos con una historia, yo diría de las historias más desafiantes que puede tener un matrimonio. Decía el versículo 2 que había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Lo dice el versículo 2. Nosotros nos vamos a centrar en el 3. En el contexto de Israel, cuando la dama no podía tener hijos, la situación de ella era bien precaria. Incluso estaba establecido de que si la dama no podía tener hijos, podía el caballero buscar otra dama para tener hijos. ¿Qué situación esta? Por eso usted se encuentra las historias de Abraham, usted se encuentra las historias de Ana, donde ante una situación, ahora, ¿cuánto sufrimiento podría tener esta mujer? Porque ella anhelaba, no dice la Biblia ni esclarece cuántos años llevaban ellos de matrimonio, qué tiempo tenían de matrimonio. Lo que sí la Biblia aclara de que ella era estéril y nunca había tenido hijos. Y dice el versículo 3, que es el que aparece acá: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. No sé, quizás en este momento, en qué asunto tú puedas estar pensando en que necesitas que ocurra un milagro. Cada uno de manera personal conoce la situación en lo individual que se encuentra. Y sabe que a menos que ocurra algo, humanamente lo que está por suceder es esto, esto, esto y esto. La diferencia con Dios es que nosotros estamos ante la oportunidad de creer. Ahora, creer no es algo tan sencillo. Yo no sé para ustedes, pero creer no es algo tan sencillo. En primer lugar, creer es un desafío. En un mundo donde se creen tantas cosas. Sí, vivimos en un contexto donde si usted pregunta en cuántas cosas creen las personas, la variedad, y si yo hoy les diera la oportunidad a ustedes de que cada uno respondiera en cosas en que creen las personas, creo que podríamos dar 3, 4 vueltas a la redonda y ustedes vienen a mencionar cosas diferentes. Por eso es un desafío creer en Dios. Podemos creer en multitud de cosas, pero es un gran desafío creer en Dios. Porque desde el punto de vista humano, tenemos a veces a nuestro alrededor cosas que nos motivan a creer en esa dirección. Porque vemos que aparentemente hay progreso. Vemos que aparentemente hay solución de los problemas. Y usted dice, yo estoy en mi iglesia, llevo tanto tiempo aquí, y mira aquel que ahora le dio por creer en esto, cómo prospera, cómo avanza. Y yo le estoy clamando a Dios por esto y por aquello, y no hay respuesta. Creer es un desafío. Y para la esposa de Manoa, pienso que después de pasar tanto tiempo estéril y no haber tenido hijos, ahora el ángel se le aparece y le dice, vas a concebir un hijo. Para ella, ¿era o no era un desafío creer? Independientemente de la relación que usted pueda tener con Dios, a veces la vida lo ha golpeado tanto a uno. La vida lo ha llevado tanto a uno a situaciones extremas
en que nuestra fe muchas veces tambalea. Yo no sé la de ustedes, la mía, se lo digo, en ocasiones el enemigo ha tratado de removerla, porque hay acontecimientos que ocurren muchas veces que nosotros no le hallamos explicación ninguna. Pero también sabemos que a menos que nos aferremos al brazo del Omnipotente, vamos a poder sobrevivir a ese episodio en nuestra vida. Y esa es nuestra confianza. Ahora, es un desafío creer. Para ella era un desafío creer. Ahora, ¿saben? Me llama la atención como si para ella era un desafío creer a lo mejor. Y ella le comparte al esposo lo que aconteció. El esposo pide a Dios que nuevamente se muestre el ángel. Dice el esposo en Jueces 13, versículo 12. Me llama la atención la manera tan clara. Jueces 13, versículo 12. Me llama la atención cómo este hombre, en medio de quizás la aflicción que podía tener, porque finalmente él no era padre tampoco, a lo mejor tenía otro hijo, no lo aclara la Biblia, habla de ella. Ahora, lo que dice ahí, dice que cuando Manoa vio al ángel, ya esta segunda vez que ella lo llama, no vamos a leer toda la historia, dice que Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Manoa? El hijo va. Eso es lo que estaba diciendo Manoa. Es decir, eso es creer en lo que el ángel le había dicho a su esposa. Él no está diciendo a lo mejor, no, cuando, porque va a ser, bueno, ¿cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo lo vamos a tratar? Y el ángel, para darle más confianza a Manoa, cuando usted busca ahí el versículo 19 de Jueces 13, no solamente ya le habla de lo que iba a acontecer, Jueces 13, versículo 19, le dice, y Manoa tomó un cabrito, porque Manoa le dice, mira, no, el ángel le dice, yo no voy a comer nada, pero si quieres hacer un holocausto, si quieres hacer sacrificio, ok. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y le ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo ante los ojos de Manoa y de su mujer. No había acontecido el milagro más grande todavía, que era que esa mujer que era estéril iba a dejar de ser estéril, y ya Dios estaba haciendo ¿qué cosa? Otro milagro. Creer no solamente es un desafío, también creer es una opción que Dios nos da. Tú puedes creer o no. Esa es una decisión que tú debes tomar y tienes que tomar. Dios no te obliga a creer, porque ¿sería fácil para Dios obligarnos? Sí, fácil, pero nos quita algo de lo cual hablábamos ayer David y su servidor. Nos quita la libertad que tú y yo tenemos. Y si alguien nos obliga a hacer algo y va en contra de esa libertad que tenemos, ¿ya cómo es el asunto? ¿Ya es opcional? Y Dios nunca nos va a quitar la opción de creer o no. Ya hemos contemplado que es un desafío, sí, realmente es un desafío. Pero el hecho de que sea un desafío no nos lleva y no lleva a Dios a colocarte en un punto donde tú tengas que creer o no. Él te lo da como una opción. Por eso dice allá en Deuteronomio 29, yo coloco delante de ti la vida y la muerte. Yo te aconsejo, pues, que escojas, pues, ¿qué cosa? La vida, para que vivas tú y tu descendencia. Pero ante esta situación, lo que estamos compartiendo hoy, Dios lo que le estaba mostrando
que él deseaba que ellos tuvieran ese hijo. Ahora le estaba indicando cómo debía ser ese hijo, cómo debía cuidarse ese hijo. Ellos podrían hacer otra cosa, pero tenían que creer en lo que el ángel había dicho, que ese hijo iba a ser nazareo. Nazareo en el contexto hebreo era aquel que era apartado, ¿para qué? Para el servicio a Dios todo el tiempo. Y el ángel estaba diciendo que este muchacho iba a servir a Dios todo el tiempo, por eso no iba a conocer navaja sobre su cabeza. Ahora, cuando conocemos la historia de este hombre, sabemos que dio a luz la esposa de Manoa, finalmente apareció el niño que se llamó ¿cómo? Sansón, y allí dice en el versículo capítulo 14, verso 3, en la parte final, que Sansón empezó a determinar con su vida. Le llamó la atención una mujer. Esta mujer era filistea. Y dice la parte final del versículo 3 del capítulo 14, dice la parte final, y Sansón respondió a su padre, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Creer es una opción. Sansón había sido apartado para servir a Dios desde el vientre de su madre. Ahora, Sansón tenía que decidir qué opción iba a tener. O iba a creer que él había sido apartado, o iba a vivir como él quería. Y es algo interesante. El hecho de nacer en un hogar adventista no te va a hacer adventista. El hecho de que tus padres o tus abuelos sean adventistas no te hace adventista. Tú y yo decidimos ser adventistas. Porque la opción de creer, Dios siempre la va a colocar delante de nosotros. Por eso el escoger a Dios no es algo impositivo. Es algo que tú y yo decidimos. Porque lo que usted decide en la vida, usted camina confiado en eso que ha decidido. Nadie puede decidir por nosotros. A veces equivocadamente nosotros tomamos decisiones por otro. Y cuando tomamos decisiones por otro, muchas veces el fracaso es total. Hay veces que hay personas que vienen y le dicen a usted, mire, este es el hombre que yo pienso que le conviene a usted. Y usted le cree a esa persona que ese es el hombre que le conviene a usted. Como mismo digo al hombre, para no entrar en discusión con la otra parte, hay a veces también hombres que vienen y le dicen, esta es la dama que le conviene a usted. Y en medio de todas esas cosas, usted cree en lo que esa persona le está diciendo. Y no siempre las cosas salen bien. Muchas veces las cosas salen bien enredadas. Porque la opción de creer, usted siempre la va a tener, pero es usted quien debe decidir. Nunca nadie debe decidir por usted. Y cuando vemos en esta historia, Sansón tuvo la capacidad y la oportunidad de decidir, aun cuando las personas estaban diciendo de que él era nazareo, que desde el vientre de su madre, porque esa historia que la madre experimentó 2 veces, cuando la primera vez el ángel vino y cuando la segunda vez el ángel vino, yo les pregunto a ustedes, ¿piensan ustedes que la madre se habrá quedado callada? ¿Usted sabe lo que es que a usted se le aparezca el ángel de Jehová?
¿Usted cree que usted se va a quedar con aquello allí para usted y usted no le va a contar a nadie que se le apareció el ángel de Jehová? Yo pienso que saliendo el ángel por un lado y usted saliendo por el otro para contarle a todo el mundo eso que le había ocurrido a usted, que es un milagro. Porque el ángel de Jehová no se presenta a todo el mundo. El ángel de Jehová muchas veces aparece en momentos bien especiales. Porque tú y yo como adventistas también sabemos que cuando se habla en la Biblia del ángel de Jehová, se está hablando ¿de quién? Del mismo Jesucristo. Por lo tanto, no se aparece con facilidad. Por lo tanto, esta mujer debe haberle contado a todo el mundo que su hijo ese que tenía allí en la barriga era nazareo y iba a ser apartado para Dios. Y ahora nos encontramos con que el muchacho está decidiendo hacer lo que él entiende. Quiero aprovechar y abrir un paréntesis a los padres presentes. No tengan cargas en su corazón si ustedes han hecho bien la parte que les ha tocado como padres. Porque nuestros hijos deciden qué hacer en un momento determinado. Muchas veces las personas nos acusan a nosotros los padres, sus hijos son así porque si usted ha hecho la parte que le ha tocado y la ha hecho bien, tenga paz en su corazón, porque Dios no obliga, Dios da la opción, el creer es una opción. Y he visto muchos padres lamentarse, y lamentarse a veces bien duro, porque creen que tienen culpa de lo que hoy sus hijos son. Sus hijos decidieron escoger. Y escogieron eso aún conociendo lo que lo que había de la otra parte. Yo sé que eso causa dolor. Y uno le invoca a Dios y le pide a Dios que puedan regresar ellos un día. Si puedo de alguna manera, y con esto cierro el paréntesis, darte paz. También dice la palabra, yo salvaré a tus hijos. Y si Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer. Sigue fiel a lo que Dios te ha llamado a creer y no va a haber problema. Pero ahora este Sansón, este que había sido escogido, ahora se encuentra haciendo lo que él quiere. Y cuando usted ve toda la historia que la Biblia cuenta de Sansón, es bien triste. Porque Sansón siguió haciendo lo que él quería. Se unió con personas que no tenían nada que hacer. Engañó a las personas y jugó con las personas todo lo que quiso. Pero también las personas jugaron con él todo lo que quisieron. Finalmente, cuando nosotros vemos la parte final de la vida de Sansón, que él se había callado todo el tiempo, el secreto de su fuerza, finalmente se encontró con una mujer y para nada pensar nada negativo en ninguna dama, pero se encontró con una mujer que no andaba en los caminos de Dios y que quería que él cayera todavía más hondo de lo que ya estaba. Y finalmente no fue hoy, no fue mañana, pero llegó el momento el que él le contó a la dama lo que había y dónde estaba su fuerza, y allí tranquilamente vinieron y le cortaron donde él tenía la fuerza, en el pelo, eso que Dios le había dado. Y con esto también quiero decirte, oportunidad que le damos al enemigo, oportunidad que el enemigo aprovecha hasta la saciedad. No nos confiemos nunca en que como esto viene y está bueno, es de Dios. Debes estar muy seguro de que viene de parte de Dios.
porque el enemigo a quien bien le sirve, mal le paga. Y esa es la filosofía que él usa todo el tiempo. Y ahora nos encontramos nosotros con este hombre que estaba llamado a ser un libertador del pueblo de Dios, que lo mismo mataba a filisteos, que vivía con Filistea. Durante 40 años ocurrió todo esto. ¿Cuánto habrán sufrido los padres de Sansón? Debe haber sido triste la vida de ellos viendo cómo su hijo se iba deteriorando, hasta que finalmente, con este último engaño, el enemigo le sacó los ojos y ahora Sansón era el títere de los filisteos. Era con lo que los filisteos se animaban, porque aquel que muchas veces los había vencido a ellos, ahora ellos lo tenían como un payaso. Mis amigos, hermanos que nos están escuchando, personas que nos están viendo a través de las redes, creer, aunque desde el punto de vista humano es un desafío y es también una opción, quiero decirte que es la única esperanza que tú y yo tenemos. Creer en Dios es la única esperanza que tú y yo tenemos. No hay otra, no existe otra. Y esto lo demuestra la palabra. Sansón literalmente se vio acabado en su vida. Dice el relato bíblico que le sacaron los ojos, que prácticamente lo usaban para que se rieran las personas. Pero, y me encantan los peros de Dios, el enemigo puede atropellarte, puede literalmente tratar de acabar contigo, pero basta que tú clames a Dios o yo clame a Dios y es suficiente. Porque cuando tú y yo clamamos a Dios, el poder del Omnipotente está sobre nosotros. Y ya ese desvalido que no tiene fuerza, que no puede hacer absolutamente nada, se convierte en alguien por medio del cual puede obrar no uno, no dos, sino muchos milagros. Y eso es para aquel que cree. Y cuando tú y yo tenemos la esperanza de que creer en Dios es lo mejor que nos puede pasar, nuestras vidas, por muy deterioradas que estén, por mucho que hayamos sufrido en esta tierra, pueden ser cambiadas para la honra y la gloria de Dios. Ahora, esa decisión la tenemos que tomar ¿quiénes? Porque finalmente el creer, como es una opción que yo tengo, nadie tampoco puede venir a convencerme de que esa es la esperanza, de que creer en Dios es la esperanza. Porque creer en Dios es una experiencia personal, una experiencia que tú y yo podemos compartirlo con otro, pero únicamente van a tener sentido cuando forman parte de nuestra propia vida. Y cuando leemos el relato que aparece allí en Jueces 16, en el versículo 25, no tienen que proyectarlo, solamente lo voy a mencionar. Dice en el versículo 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, es decir, cuando los filisteos estaban alegres, en otras palabras, cuando estaban borrachos, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. ¿Qué cosa? ¿Quiénes divierten a la gente? Los payasos. El hombre más poderoso, el hombre al que Dios le había dado la fuerza más grande sobre esta tierra. Y yo no estoy hablando de Hércules, que fue él es el héroe de la mitología griega, esa fortaleza. De alguna manera siempre se trata de imitar a Dios. Hércules es como la imitación de Sansón. Lo que pasa es
que Hércules fue mentira y Sansón fue verdad. Porque Dios es verdad todo el tiempo. Y cuando leemos el relato, dice para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió. Wow. ¿Qué dice la palabra, mis hermanos? Y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Ahora Sansón era el juguete, era el payaso. Cuando tú y yo dejamos que el enemigo gane ventaja en nosotros, en eso nos convierte. Por eso, mientras no estemos peleando con el enemigo, preocúpate, porque ya eres juguete y ya eres payaso. Cuando tú y yo estamos contendiendo con el enemigo a duro, es porque el enemigo sabe que tú estás firme y quiere de alguna manera destruirte. Ahora, Dios siempre da la oportunidad para que un milagro acontezca. Y dice el pasaje, y me gustaría que lo pudieran proyectar, el versículo 28 de Jueces 16. Sansón pidió que lo colocaran al lado de las columnas, de aquellas que sostenían el templo, de aquellas que en ese lugar donde estaban reunidos todos ellos, él pudiera sentirse más seguro porque lo tenían atado en cadena. Ciego, un payaso, un juguete y además de eso, en cadena. ¿Qué podía hacer Sansón? Nada. Pero de alguna manera había temor por Sansón. Porque si no, Sansón no estuviera encadenado. ¿Nunca se han preguntado eso? Si realmente para ellos era todo lo que decían que era un juguete, decía un payaso, no había razón para tenerlo encadenado, porque ¿qué puede hacer un juguete? ¿Qué puede hacer un payaso? Pero algo les llevaba a ellos a tener a Sansón encadenado. Y Sansón pide que lo coloquen allí alrededor. Y dice el versículo 28, entonces, gloria a Dios, mis hermanos. Siempre que hay un entonces en nuestra vida, va a haber un milagro en nuestra vida. Porque cuando ese entonces aparece, tú y yo estamos dando oportunidad a que creer en Dios es nuestra única esperanza. Y en ese momento donde parecía que la vida de Sansón iba a terminar, donde todos estaban burlando de él, donde todos literalmente habían disfrutado de lo que le habían hecho a Sansón, dice la palabra de Dios, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Sansón no estaba pidiendo un milagro para mañana. Sansón no estaba pidiendo un milagro para dentro de 3 días. Sansón estaba necesitando un milagro ahora. Y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Un versículo. Pero mis hermanos, Sansón estaba derramando su alma delante de Dios. Sansón le estaba diciendo al Señor, Señor, mi vida ha sido una basura. Yo sé que hasta aquí, para nada, lo que he hecho ha sido bueno. Sé que hasta aquí no he tenido sentido ni he creído en nada de lo que había con referencia a mi persona de ser el libertador. Pero Señor, esta vez, acuérdate de mí. Y dice la palabra de Dios en el versículo 29, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos
Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Porque cuando un milagro de Dios ocurre, ocurre para que no haya ninguna confusión. Ocurre para que las personas conozcan que viene de parte de Dios. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que ese versículo 28, cuando Sansón está diciendo, acuérdate ahora de mí, habrá sido calladito? ¿Habrá sido bajito allí que él dijo, acuérdate? Yo no lo creo. Porque Sansón estaba en el momento extremo de su vida. Sansón estaba en ese momento donde ya no había nada más. Por lo tanto, pienso que la misma fuerza que Dios le había dado a Sansón para vivir es la misma fuerza con que Sansón estaba gritando, acuérdate de mí. Y sabes, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Cuando leíamos la lectura bíblica, dice, ciertamente, la lectura bíblica que estaba en el Salmo 23:6, es una lectura bíblica que nos debe hacer pensar a nosotros cuánto está dispuesto a hacer Dios por nosotros. Salmos 23:6, porque nos muestra en ese Salmo 23 la manera tan especial en que Dios obra con sus hijos. Dice, ciertamente, es decir, es verdad. El salmista está diciendo que eso es verdad, que es realidad. David lo está presentando y todos conocemos, y no es mi interés ahora hablar del contexto del Salmo 23, pero todos sabemos lo que estaba aconteciendo en ese momento y cómo David en ese momento está diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando usted va al hebreo, quizás el español no logra dar la imagen que nosotros quisiéramos, pero dice aquí me seguirán. ¿Saben la palabra que se usa en el hebreo? Me perseguirán. No es lo mismo me seguirán que me perseguirán. Lo que el salmista está diciendo, que el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y aun cuando tú no quieras, Dios te persigue para ofrecértelo. Tú lo puedes rechazar, tú lo puedes obviar, pero basta el momento en que tú digas, Señor, y es suficiente. Ya ahí. Y en asuntos de salvación, el Señor obra inmediatamente. Quizás si yo le pido un avión al Señor, el Señor dice, ¿para qué tú quieres eso? Si finalmente ni has montado mucho, ¿para qué tú vas a andar en uno? Puede pasar. Pero en asuntos de salvación, el Señor obra inmediatamente. Y esto que estaba aconteciendo con la vida de Sansón era un asunto de ¿qué? De salvación. Porque cuando Sansón clama a Jehová, está diciendo, de él es el poder. Por lo tanto, de alguna manera también Dios estaba, y esas personas habían abusado de Sansón. Esas personas habían humillado el nombre de Dios. Y nadie que blasfeme el nombre de Dios queda libre. Por eso, mis hermanos, qué bueno es saber que el bien y la misericordia nos van a perseguir todos los días de nuestra vida. Pero el salmista dice algo bien lindo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pueden venir pruebas, pueden venir situaciones difíciles, pero la opción nunca va a ser irte de la casa de Jehová. Siempre la casa de Jehová es puerta del cielo. Y yo quisiera siempre estar a la puerta del cielo.
Dios, de una u otra manera, nos muestra a nuestro alrededor que el bien y la misericordia nos persiguen. Y quizás ante la pregunta de lo que era el título del tema, ¿necesitas un milagro? Yo no lo sé. Pero sí te puedo decir que cada vez que he necesitado un milagro, que Dios ha entendido que realmente lo necesito, Dios se ha manifestado. Ustedes recuerdan el año pasado cuando estuve acá, a algunos les comenté, mi hijo estaba estudiando en Tailandia. Vivir en Cuba y que el hijo de uno esté estudiando en una universidad adventista en otro país, yo no me atrevo ni a llamarlo milagro. Creo que es algo más que un milagro. Y en este verano, nuestro hijo se graduó en esa universidad. Porque los milagros de Dios no son para aquel tiempo en que vivía Sansón. Los milagros de Dios han seguido siendo en este tiempo. Y los milagros de Dios seguirán siendo en el futuro. Porque el Dios que tenemos es todopoderoso. Y cada vez que recuerdo este momento, solamente me queda alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque qué bueno es saber que el Dios que tenemos ni se olvida de nadie, ni abandona a nadie. Y está dispuesto a hacer por nosotros cuanto milagro sea necesario. Por eso mi deseo en esta mañana es que puedas entender que aunque creer es un desafío, aunque creer en Dios es una opción que tenemos, creer en Dios es la única esperanza que tenemos. Que Dios te bendiga y que Dios pueda darte en este día la confianza que tú y yo necesitamos.